Si trajiste Biblia, Evangelio de Marcos, como hemos venido estudiando en estos últimos domingos, te vas al capítulo 3 y leemos juntos del verso 31 al verso 35 la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 31 al 35, el texto seguramente aparece en la pantalla. Dice el verso 31, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Permítame introducirle a una persona que conocí de manera indirecta. Su nombre es Jemima Halley. Ella es una muchacha, ministro del Evangelio en algún país europeo. Ella es de mamá de Uganda y tiene una historia de redención tan maravillosa que te la quiero compartir. Vemos a la muchacha, te la presento. Quizás no la podamos conocer nunca personalmente, pero ¿qué tal escuchar un poco de lo que Dios ha hecho con esta señora en la otra punta del mundo? Como te decía, ella es de mamá de Uganda. Ella cuenta que la madre de muy joven se enamora de un joven alemán millonario o prospecto a hacerlo, un empresario exitoso, y ella se va a Alemania, de Uganda a Alemania, para intentar vivir una vida con su nueva pareja, con su nuevo entusiasmo. Cuando llegan a Alemania, lo que esta señora, la mamá de esta muchacha que vemos en foto, se da cuenta es que ese señor exitoso, joven, guapo y empresario ya tenía una familia formal. Así que tenía esposa y tenía hijos, lo que hizo que la mamá de esta muchacha se desentendiera y se desilusionara bastante, sabiendo que su relación no iba a prosperar. Una típica relación de engaño y de seducción basado en lo material o en lo que el mundo te pueda mostrar. Cuando la mamá de Jemima entiende esto, sale huyendo para Inglaterra, donde la criatura nace, ya embarazada de Jemima. Jemima nace ¿todavía no? ¿Todavía no nace? ¿Vuelvo para atrás? Eso todavía no. Gracias, está bien. No se aceleren. Si yo estoy tranquilo, ustedes más, ¿ok? Cuando Jemima nace, la mamá de Uganda, viviendo en Inglaterra, hija biológica de un joven ricachón alemán, desentendido completamente, lo que la mamá hace, lo que cualquier mamá que quiere hacer que su hijo sobreviva haría, y es mandar a la niña, a la bebé, a Uganda, para que se criara con algunos medios parientes que había por ahí. Aunque también dice ella que vivió como en 7, 8 casas diferentes, casas foster o casas de ayuda del gobierno para criar estos niños, hasta que a los 9 años de la edad de esta muchacha que vemos en la foto, por su propia voluntad y por deseo de la madre también se ponen de acuerdo y ella regresa a vivir con su mamá en Inglaterra. Lo que ella dice es que se encuentra con su madre reincidiendo continua y constantemente con parejas tan tóxicas como lo había sido su papá biológico. Otra vez la señora seguía insistiendo en parejas adúlteras, fornicarias, con muchos vicios, violentas físicamente. A los 20 años de edad de esta muchacha, su mamá es diagnosticada con un cáncer terminal. El cáncer acaba con esta señora y en menos de 5 años ella fallece. Fallece un 26 de septiembre, no es exactamente el año, pero me llamó la atención lo que te voy a seguir contando. Porque ella cuenta que lo único que pudo ella recibir de sostén, de confort, de abrigo, de consuelo, de la cual fue la manera más creativa que el Espíritu Santo utilizó para ayudarla a ella, fue cuando la iglesia, cuando la iglesia y la familia son la misma cosa, terminan abrazando a esta muchacha y ayudándola en todo el proceso de su pérdida y de su duelo por el tema de su madre. Las oraciones, los grupos,
El sostén, el abrazo, el cariño de la iglesia hizo que esta muchacha pudiera transicionar por la pérdida de su mamá después de una historia tan terrible y horrorosa. Perderla, ganarla y ahora volver a perderla, pero para siempre. Ella dice que el peor momento de su vida fue, emocionalmente hablando, fue cuando tuvo que ver su teléfono celular y hacer delete, borrar el teléfono de su madre, porque ella sabía que nunca más iba a poder hablar con ella por teléfono porque no estaba aquí físicamente en la tierra. El Señor, milagrosamente, que siempre sea un Señor que redime, es un Señor que hace que florezca en las tumbas, es un Señor que hace que la vida surja de la nada. Es un Señor que no le tiene miedo a la nada porque es un experto en hacer cosas que salen de la nada. Y de ahí entonces, Jemima se enamora, se casa y ahora sí, un 26 de septiembre, el mismo día en que su mamá cumplía años y un día doloroso y fuerte para recordar para esta muchacha, el Señor le regala, ahora sí, pueden disparar, un hijo. 26 de septiembre, el cumpleaños de la mamá, dolida y sufriendo por la pérdida que tiene, y el mismo día, escúchenme bien, el mismo día a Dios se le ocurre poner en el calendario para que el vientre de esta muchacha dé a luz un hijo en ese día, en el peor día de su vida. ¿Tienes un peor día en tu calendario? Bueno, si bien quizás no tengas un peor día o no te lo recuerdes a tu peor día, ¿tienes una peor temporada en tu calendario? ¿Tienes una peor cantidad de meses en tu calendario? ¿Tienes esa historia que nadie quisiera escuchar porque realmente hace añicos y destroza el corazón de cualquiera? Detrás de cada uno de ustedes hay una historia y cada una de esas historias son dignas de contar. Cada una de esas historias son dignas de ser escuchadas porque en cada una de sus historias hay, si no, Dios y redención detrás de cada una de ellas. No estamos acá para jugar a la competencia, a ver quién sufrió más, quién sufre menos, a quién le dolió más, a quién le dolió menos. Usted se recordará la conversación cuando éramos niños. Uno competía para ver quién era su papá. Mi papá es bombero, no, y el mío es policía, no, y el mío trafica drogas, y el mío es el primo del Chapo, no, uno siempre compitiendo para ver quién era el más grande, quién era el más sufrido, quién era el más. Cuando uno es niño uno hace eso, cuando uno es niño espiritualmente también hace eso. Va peleando para ver quién es el que sufre más y quién es el que más llama la atención del grupo y quién es el que más le causa lástima a todos los demás. Y la verdad, la iglesia no está para eso. Pero sí la iglesia está para reconfortar y para saber que Dios va a obrar ahí, donde todo se terminó es donde Dios comienza. Cuando tú dices basta, Dios dice recién estoy comenzando. Cuando tú pones un punto final es apenas el comienzo de la mejor temporada de tu vida. Cuando tú ves tumba, ves cruz, ves muerte, el Señor dice de ahí al tercer día resucito. Puede sonar poco entusiasmante para algunos, porque quizás Dios no obra de la manera que nosotros queremos que obre. Y de verdad les digo con mi corazón en la mano por la pérdida tan dolorosa y terrible que personalmente hemos vivido en estos últimos días. También, lamentablemente, sufrimos la pérdida del papá de Luis y de parte de la familia Mengíbar, lo cual también nos conmueve demasiado. Es un hombre que ha vivido y ahora ha tenido que partir. Otra historia igual de dolorosa, nadie tiene que competir. Mi sobrina política, 20 meses, magistralmente, mágicamente, no sé ni qué palabra usar, se fue a la presencia del Señor. La niña luchó solamente algunos días contra su enfermedad, pero el Señor tenía una victoria preciosa para entregarle y hoy está en la presencia de Dios, al igual que el papá de Luis y de que muchos seres amados que en este último tiempo hemos perdido. No estamos acá para competir en cuanto al dolor, a ver a quién le duele más o a quién le duele menos. Estamos acá para proclamar al Dios que redime y que hace que en el peor momento de tu vida, ese peor momento de tu vida, deje de ser el peor momento para comenzar a ser el mejor. Jemima no creo que ella pueda consolarse con la llegada de un hijo en el mismo día que su mamá cumplía años. La historia de su madre es una parte de su historia. La historia de redención de su hijito para acá, de ese regalo para acá, es otra parte de la historia. La mala teología que hemos aprendido, sobre todo los latinoamericanos,
que nos abrazamos de cualquier teología. Hablan de prosperidad, ahí estábamos abrazando la prosperidad. Hablan de sanidad divina, ya estábamos todos hablando de sanidad divina. Hablan de que la vaca va volando y ahí vamos todos a abrazar la vaca para bajarla y comerla en el asado. Nuestra mala teología nos ha impedido entender que Dios es un Dios soberano, que está sentado en el trono y que siempre va a hacer lo mejor para ti y para mí, aunque no lo entiendas. Y ese mejor que hará para ti y para mí tiene que ver exactamente y pura y exclusivamente con su propio plan y no tanto con el nuestro. Deleitémonos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero présteme atención, primero va a tener que deleitarse. Primero va a tener que aprender lo que es deleitarse en el Señor. De lo contrario, usted y yo lucharemos todo el resto de nuestra vida con esta mala teología que en algún momento hemos aprendido. El exitismo, el triunfar, el que todo te vaya bien en la vida, no es una frase muy motivadora. Es una frase que puede motivar a cualquiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, escuchan cualquier motivador y ¡aleluya! Y todos queremos salir corriendo y queremos volar como Superman. El problema es que queremos volar como Superman, pero ni la capa tenemos para volar. Dios es tan maravilloso que Él va a obrar exactamente como Él quiere obrar. Y entiéndame bien, por favor. Dios es un Dios que redime constantemente historias. Si tienes una historia de dolor, si tienes una historia crucial en tu vida, si tienes el punto de inflexión en tu vida, llámate dichoso porque el Señor va a hacer en ese mismo lugar, va a hacer que florezca lo que tú pensaste que estaba muerto. Amén a eso. ¿Cuán importante es entonces para esta muchacha que hablé hace un rato, para ti, para mí, para cualquiera el tema de estar juntos y orar? Eso es algo fundamental, porque eso es lo que hace la familia. Jesús dice, ¿ustedes creen que algunos de los que están aquí es mi familia? No, no, no. Los que son mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y qué más voluntarioso de parte del corazón del Padre que estemos juntos animándonos, ayudándonos, consolándonos en cualquier momento sea de la vida? Termina Jemima su testimonio diciendo, la misma gente que estuvo conmigo en el mismo momento de dolor fue la misma gente que estuvo conmigo celebrando la venida y el regalo de mi hijo. Eso solamente lo hace alguien que tiene sentido de comunidad, sentido de familia. Mire la cara del hermano y hermana que tiene a su lado, por favor, por un ratito. Mírelo, obsérvelo por un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Tiene futuro o no la hace? ¿Cómo lo ve? Esa es tu familia. ¿Y qué nos hace familia? Justamente esto, estar en momentos de quebranto y estar en momentos de celebración. Y no tener miedo de mostrarnos vulnerables ante ninguna circunstancia. Yo entiendo que la gente rechaza mucho el tema de abrir el corazón y de formar realmente un cariño familiar genuino en la iglesia, porque la iglesia por algún tiempo ha sido la del dedo acusador. Soy responsable de eso. Puedo hablar con autoridad sobre eso, porque también entiendo que ha sido el dolor y la lucha de muchos. ¿Quién quiere confiar y abrir el corazón donde solamente hay gente que te está apuntando por lo mal que hiciste? ¡Ey, me caí! ¡Ah, te caíste! Ahí te va otro para que te caigas más. ¿Se entiende? ¡Qué doloroso! ¡Qué triste! Pero es una triste y cruel realidad que como iglesia en el pasar de estos años hemos vivido. Pero ¿qué tal si cambiamos y le damos sentido a este asunto y permitimos que el Espíritu Santo realmente nos ayude a nosotros a ser una familia verdadera? No sé si mejor o peor que otros. No estoy acá para competir con otra iglesia, con otros cristianos o con otros hermanos o con otra doctrina. Estoy aquí para establecer el reino de los cielos en la tierra junto con ustedes. Y si establecer el reino de los cielos en la tierra me va a hacer ver y atender en un sentido de familia más atento y más marcado que antes, entonces así lo haré. Estamos acá para amarnos, estamos acá para consolarnos, estamos acá para celebrar. ¿Cuántos de ustedes tienen 2, 3 cosas buenas que contar? Levanten la mano, por favor. 2, 3 cosas buenas. ¿Le pasan cosas buenas a ustedes? Dígaselo a su cara, por favor, para que coincida. Levanten a 2, 3 que le pasaron cosas buenas. Gloria a Dios, pueden aplaudir. El resto que le pasó todo cosas malas, pueden aplaudir. Perfecto, gracias por el aplauso. ¿A cuánto les ha pasado cosas malas en este último tiempo?
Malas, cosas malas. ¿Por qué mira a su esposa? Su esposo, no, no haga eso. ¿A cuánto les pasó cosas malas? Levanten la mano, así levantan la mano. ¿Qué son marcianos? Por favor, todo el resto apláudanos. Gracias. Así es como funciona la vida de la iglesia. Eso es una familia. Eso es una familia. Es tener menos dedos para apuntar a quien está pasando, sufriendo, luchando, porque cada quien de nosotros tiene su propia historia. No te olvides eso. Cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propio vía crucis, cada quien tiene su propio punto de partida o de final. Cada quien ha querido colgar la toalla, cada quien se ha sentido fracasado, cada quien se ha sentido frustrado, cada quien ha dicho basta en algún momento de su vida. Como también cada quien ha visto florecer de la misma muerte como el Señor se encargó de dar fruto en donde alguien le había puesto el punto final. Eso es lo que hace la vida de la iglesia. El sabio proverbista decía que tanto cosas buenas como cosas malas, ambas provienen del Señor. Y cuando hay cosas buenas hay que celebrarlas. Y cuando hay cosas malas hay que considerarlas porque de eso se trata la vida. Vamos a hacer algo muy importante en el día de hoy, es ponernos en sintonía con el Señor para dejar de ser acusadores de otros y de nosotros mismos y comenzar a ser personas con las manos abiertas. ¿Qué pretende ser? ¿Qué pretendemos ser? ¿Personas con el dedo o personas con las manos? Hazme la seña como quieras. Este dedo, por favor. ¿Qué quiere? ¿Ese? ¿Cuál? Las historias que representamos son todas diferentes. De donde yo vengo no vienes tú, tu lucha no es la mía, tu pecado no es el mío, tu debilidad no es la mía, pero todos tenemos cola que nos pise, como dice el refrán. Sin embargo, también tenemos el mismo final, o también tenemos la misma historia, o mejor dicho, también tenemos el mismo punto en común. Todos tenemos unidad, más no uniformidad. Unidad es completamente diferente a ser uniforme. Uniforme es que todo el mundo hable igual, que todo el mundo piense igual, que todo el mundo se viste igual, que todo el mundo haga lo mismo. Y realmente eso no es el cielo. El cielo es unidad en la diversidad. Diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas de ver, diferentes prospectos de vida, diferentes maneras de conducirse, pero todos con una sola cosa en común. Y hubo un ciego que después del toque no lo fue, que me encanta lo que dice y me alegra tanto saber que la Escritura tiene este verso para mí. Juan capítulo 9, verso 25, cuenta que un ciego recibió la vista por Jesús y los religiosos estaban locos por saber de dónde había salido este asunto. Y él dice lo siguiente: si es un pecador, hablando de Jesús, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Una cosa en común. Quizás tu historia es diferente a la mía, o lo es, pero una sola cosa tenemos en común, que todos los que estamos, escúchenme bien, esto es bueno, que todos los que estamos acá, todos, éramos ciegos, pero ahora vemos. Alguien tiene que aplaudir lo que acabo de decir, porque eso lo hace Jesús nada más. Tenemos una cosa en común, entonces tenemos cosas en común. Si alguien quiere ser pastor de una iglesia multicultural, tiene que ser pastor de una iglesia hispana. Porque acá no tengo ni más de 100 personas y tengo 3, 4, 5 naciones representadas. Y en la misma nación tienen diferentes acentos, formas de hablar, formas de comer, porque los de la costa no se parecen a la capital, ¿sí o no? Y los de la capital no se parecen al otro costado. Esto es un relajo. ¿Qué enredo? ¿Qué es mejor, tortilla de harina grande o tortilla de maíz pequeña? Ni en eso se ponen de acuerdo. Pozole blanco, pozole rojo. Listo, cortar el sermón, me voy. Y ahora Dios me encargó la tarea a mí de ayudarte a ti
a unirte con el que come pozole rojo, aunque tú comas pozole blanco. De unirte conmigo que no como ni pozole rojo ni pozole blanco. Como de los dos. Soy pastor, tengo que quedar bien con todos, ¿sí o no? ¿Se entiende? Chile relleno, ¿de cuál? ¿Relleno de qué? ¿De carne? ¿De queso? ¿Qué? Los de carne están fritos, olvídense, acá no es. Chilaquiles. Puedo seguir hablando toda la tarde y ustedes todavía no se van a poner de acuerdo. En una vacación que tuve como un regalo de Dios, antes de que mi madre se enfermara de manera terminal, salimos de vacaciones a una costa mexicana y yo vengo de California. Llego a donde voy con mi familia y voy a un lugar, a un sector donde estaban sirviendo burritos. Y le pregunto a la persona, ¿qué es esto, burrito? Entonces le digo, esto no es un burrito. Yo, el argentino, enseñándole al mexicano en México acerca de la comida, imagínense, solamente un tipo como yo hace semejante barbaridad. Me le pongo a discutir, digo, no, eso no son burritos. Eso no tiene ni frijol ni arroz adentro, porque de donde yo vengo los burritos son así. Me dijo, ¿usted de dónde es, señor? Le digo, bueno, yo soy argentino, pero con corazón mexicano, californiano. Me dijo, olvídese de eso, eso no tiene nada que ver con México. Ahí le dije, órale, vato. Digo, ¿cómo es? Me dijo, los burritos son completamente carne. ¿Eso es correcto? No, sí, ven que ni ustedes se ponen de acuerdo. Me lo dijo un mexicano en México, estando delante mío y diciéndome, yo soy chef y tú eres un comensal. Tú eres un argentino, háblame de Messi, de Maradona, de fútbol, ¿qué me hablas de burritos? Lo más importante es que mientras seguimos discutiendo cuál es el mejor pozole, o cuál es el mejor chilaquil, o cuál es el mejor burrito, o si los burritos son así o no, todos tenemos que caer en una sola cosa, en que todos éramos ciegos, pero ahora vemos. Si somos inteligentes, espiritualmente inteligentes, vamos a hacer énfasis en lo que nos une y no en las cosas que nos marcan diferencia. Ninguna familia podrá prosperar si se divide en sí misma. Ninguna, ni la familia natural, ni la familia espiritual. Si quieren ustedes el fracaso de algo, divídanse. Y a dividiéndose tendrán el fin absoluto. ¿Qué tal si hacemos énfasis en lo que sí tenemos en común? Éramos ciegos y ahora vemos. Termino con esto. El énfasis que da Marcos es el que hermano o hermana o madre de Jesús no es sino el que hace la voluntad del Padre. El énfasis es en hacer la voluntad del Padre. Y cualquiera que hace la voluntad del Padre es una persona que se considera hermano, hermana, madre literalmente, familia. El énfasis no es en los detalles personales, en los gustos o caprichos personales, el énfasis es en la voluntad de Dios. Si tú eres una persona que persigue hacer la voluntad de Dios, que es lo que tu corazón desea, entonces eres parte de la familia. Y eso nos une, porque tu objetivo y el mío son exactamente iguales. Mi deseo, como el tuyo, es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. ¿Va a aplaudir? Está bien. Puede hacerlo. Voy a terminar con esto. El apóstol Pablo habla mucho de esto. Experto Pablo para escribir acerca del asunto. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 3 y 4, dice esto. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Pónganme atención y termino ya. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu. Si notas en tu Biblia, en español, la palabra Espíritu no aparece en letra pequeña, o sea, no aparece en minúscula, aparece en mayúscula. Hablando el apóstol Pablo de que la idea es que nos unamos al Espíritu.
No que nos unamos espiritualmente o emocionalmente entre nosotros, porque eso sería un lazo almático y no tiene tanto que ver en este asunto. Lo que intenta Pablo enseñar es que nuestra unión tiene que ser con el Espíritu, en el Espíritu. Y ahora présteme atención. Y ahora Pablo, mismo verso, sigue diciendo, y ustedes, entre ustedes, se van a unir en el vínculo de la paz. Que por cierto, la paz es uno de los frutos del Espíritu. Entonces pónganme atención. Me tengo que unir al Espíritu para unirme en paz contigo. Me agarro del Espíritu, en unidad con el Espíritu, y me puedo unir contigo, fomentando y acrecentando y alimentando el vínculo de la paz. ¿Te hace falta paz? ¿Te hace falta espíritu? Porque una vez que estás lleno del Espíritu, te cuento, Gálatas capítulo 5, uno de los frutos es paz. ¿Se entiende? ¿Podemos pedir correctamente en esta tarde? Lo que necesitamos es lleno del Espíritu. ¿Te hace falta amor? No te hace falta amor, te hace falta ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque justamente una señal de estar lleno del Espíritu es amor. ¿Te hace falta paciencia? Mira al de al lado, a tu pareja, míralo, o tus hijos, míralo bien, a los ojos. ¿Te hace falta paciencia? No, te hace falta espíritu. Qué necesario que es que el Señor nos llene de su espíritu, ¿se dan cuenta? El énfasis es en que seamos unidos al Señor para entonces estar unidos entre nosotros. Termino diciendo esto. De nada nos valdría unirnos entre nosotros, sino unirnos al Señor primero. Si nos unimos entre nosotros, podemos ser un buen club. Podríamos ser un buen grupo de amigos. Podríamos llegar a ser buenos paisanos. Podríamos armar unos muy buenos partidos de fútbol o de vóley o de lo que te guste. Podríamos andar en bicicleta, podríamos ser una excelente tribu en el medio de Chino. Pero solamente fomentaría una unidad basada en lo emocional. La iglesia está capacitada con un poder sobrenatural y ese poder es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, mostrándonos a un Cristo resucitado y a un Dios Padre que siempre está sentado en el trono y teniendo control de todas las cosas que nos pasan aquí abajo. En esta tarde lo que te invito es a agarrarnos fuerte del Espíritu. Y si quieres unión con los demás, que obviamente la queremos, lo primero que hay que hacer es agarrarnos de Él. Y si quieres formar parte de la familia, vamos a hacer énfasis en lo que tenemos que hacer énfasis. Todos queremos hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo?